Muy bien, acompáñeme a el libro de Filipenses y vamos a leer el versículo 4, 5 y 6 del capítulo 4. Sí. El 4 me dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con la acción de gracias. Y el 7 también me dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre amado, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad de compartir, estudiar, aprender de tu palabra, Señor. Permite que este sea un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo en el que tu Espíritu Santo se revele en nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, siguiendo con la serie desde la perspectiva de Dios, eh, hoy hablaremos del gozo, ¿sí? Por eso este versículo inicial, en donde me está diciendo una palabra ahí clave, ¿verdad? La palabra siempre. Me está pidiendo que sea constante en el gozo. Algo muy difícil para el ser humano, algo muy difícil aún para los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si podemos seguir viendo lo que hoy leímos esta mañana, ¿verdad? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tu gentileza no va a ser notoria ante los demás si no hay gozo en tu vida. Yo jamás he visto una persona gentil enojada, ¿sí? O con una cara de pocos amigos. Cuando eres gentil y se siente y se ve, ¿sí? Pero la gentileza no brota así de la nada, ¿verdad? Ahí me está diciendo, el Señor está cerca, debo estar gozoso porque mi Redentor vive y ya está por venir. Ese es el gozo superior de todo cristiano, ¿verdad? El Señor está cerca, cerca, ¿sí? Pero también me dice que no me afane por nada, no me preocupe por nada y que cada cosa que yo haga, cada pensamiento, cada acción sea conocida delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? En oración, en ruego, ¿verdad? Pero sin olvidar agradecerle a Él, ¿sí? Con acción de gracias. Y hay una promesa muy grande al final que leímos en el 7. La paz de Dios, la paz que no puede provenir de ninguna otra fuente, va a estar con nosotros, ¿sí? Esa paz que nadie la puede entender, va a estar con nosotros y eso es lo que nos va a guardar, empezando en nuestro corazón, ¿verdad? Y luego en nuestros pensamientos. Pero va a ser un refugio no en un edificio amurallado, va a ser un refugio en Cristo Jesús. Eso es lo que me dice este pasaje esta mañana. Y pues hoy hablaremos del gozo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Dios? Al leer su palabra nos damos cuenta cómo el Señor nos explica para Él qué significa tener gozo. Eh, por ahí hablamos hace poco, nos referimos en el libro de Santiago, ¿verdad? Acerca de estar gozosos en la tribulación y es algo que nos es muy difícil asimilar en nuestro pensamiento humano, ¿verdad? Pero el Señor tiene un carácter único, ¿verdad? Basado en amor. Y de ahí emana la idea de el gozo aún en medio de la tribulación. Porque hemos aprendido que Él es fiel, hemos aprendido que Él no nos va a fallar, hemos aprendido que todas sus promesas se van a cumplir. Por ahí estaba un hombre en un puente, muy alto el puente, y obviamente estaba por lanzarse, ¿verdad? Pensamientos suicidas. Y por ahí alguien avisó a la policía y
La policía no se quería acercar por miedo a que el hombre se aventara, entonces esperaron a que llegara otro policía que era experto en esas situaciones. Y por ahí llegó el policía y poco a poco se fue acercando al hombre, hablándole calmadamente, tranquilamente. Y ya que estaba muy cerca de él, le dice, ¿qué puede estar pasando en tu vida que sea más preciado que tu propia vida? No creo que haya nada que te pueda hacer que saltes al vacío. Platícame, dime, porque esa era una de las técnicas, ¿no? Tratar de calmar a la persona que tiene esos pensamientos suicidas y que está a punto de cometer un suicidio. Y el hombre empezó a hablar. El hombre le empezó a decir, mi esposa me abandonó. Me abandonó por mi mejor amigo. ¿Sí? Mi negocio se fue a la quiebra. No tengo nada. Y cuando eso pasó, mis amigos uno a uno se empezaron a ir, a abandonarme. Y siguió hablando casi por media hora. Al final, los dos hombres terminaron aventándose. Sí. Y suena como chiste, ¿verdad? Es una alegoría, ¿verdad? Pero, ¿qué me enseña esto? Que aún lo que otra persona está hablando de derrota, hablando de tristezas, hablando de tribulaciones, me puede contaminar, me puede hacerme acordar de los altibajos en mi vida, ¿verdad? Y esto lo escuché una vez en un sermón de un pastor, y sí lo dijo a manera de broma, ¿verdad? Terminaron aventándose los dos. El suicida convenció al policía de que la vida no valía la pena. Pero ya hablando en serio, el enemigo quiere que tú y yo pensemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Él quiere que tú te desprendas de todo el gozo que te han dado las bendiciones de Dios en tu vida y que solamente te concentres en la derrota, que solamente te concentres en lo malo que te va. ¿Sí? Y ahí es como surgen los malos pensamientos, las malas ideas, los crímenes, muchas cosas brotan cuando el gozo que debería estar en tu vida ha desaparecido por completo de tu existencia. Entonces, hermanos, el gozo no tiene por qué ser un mero, vamos a llamarlo, subproducto de nuestras circunstancias. Es posible experimentar el gozo aún en medio del peor de los momentos. Y de hecho, nuestra fe en nuestro Señor Jesús nos permite hacer precisamente eso. El último canto decía, es por tu fidelidad. ¿Sí? Y en varias ocasiones he puesto el ejemplo de un auto en el que usted confía porque nunca lo ha dejado tirado en el camino. Usted sabe que se sube, pone la llave en el encendido y el carrito va a prender. Y lo va a llevar y lo va a traer. ¿Sí? La confianza en nuestro Señor, en nuestro Dios, va mucho más allá. Está documentado en la palabra de Dios que Él no le va a fallar bajo ninguna circunstancia. Pero después entra el corazón humano, ¿sí? Y si nosotros permitiéramos que nuestro nivel de gozo dependiera de las situaciones actuales, nuestras emociones serían tan volubles. Cualquier emoción que usted pueda sentir sería como niebla. Se podría disipar en cualquier momento, ¿verdad? Estaba viendo acerca de esa especie de montaña rusa que hay allá en Disney World, le llaman la montaña espacial. Es terrible que los que se bajan del aparato ese dicen, bueno, hay momentos en que gozas cuando vas a cierta velocidad y a cierta altura, pero hay momentos en que sientes que te vas a morir. ¿Sí? Y no tiene que ser así, hermanos. De hecho, Dios nos llama a la consistencia de gozo que nos marca como seguidores de Cristo. Lo acabamos de leer ahí en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Nos está pidiendo consistencia en el gozo. Y si me lo está pidiendo Dios es porque es posible. ¿Sí? Yo durante
Durante muchos años no entendí la razón detrás de ese pasaje donde Santiago estimula, ¿verdad?, acerca del gozo, donde Santiago considera las pruebas como presagios del gozo. Yo traté de razonar para salirme de las instrucciones que daba Santiago ahí en ese versículo. Tal vez quería decir que podría estar feliz a pesar de la prueba, no por ella, no por la prueba. Pero seguramente Dios no espera que tú y yo seamos felices por los momentos dolorosos de la vida. Eso es seguro. Yo no creo que mi Dios quiera que, que yo me regocije en ese momento en el que perdí a un hijo, perdí a un padre. No, seguramente Dios no espera eso. Sí. Sin embargo, perdón, eso no es lo que dice Santiago 1:2, que ya leímos algunas veces, ¿verdad? Y dice, básicamente dice, hermanos míos, considérenlo puro gozo, ¿sí? Puro gozo, dice en una versión, cuando se enfrenten a pruebas de muchos tipos, ¿sí? Aquí mi gran pista sobre el énfasis de la Biblia en esa consistencia del gozo se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:16, que me dice, estad siempre gozosos, nueva versión internacional. Y siempre existe esa palabrita. Siempre, escúchelo bien, siempre significa siempre, sin excepciones. Y Santiago da la razón de la coherencia en el siguiente versículo, en el 3. Porque dice, porque sabes que la prueba de tu fe produce paciencia, perseverancia. Y esa es la clave, hermano. Perseverancia. Miro más allá de lo desagradable para encontrar alegría en lo que producen los tiempos difíciles, ¿sí? Me labro una vida de gozo por cómo percibo las piedritas, las rocas del camino. Pero viene la pregunta a la mente, y es obvio. ¿Los veo como obstáculos? ¿Los veo como peligros potenciales? ¿O los veo como amenazas a lo que ya sabemos que es una vida temporal? O nos podemos preguntar, ¿acaso estoy viendo esas rocas en el camino como ladrillos, bloques en los que puedo yo construir? ¿O como peldaños que me pueden llevar a una madurez espiritual superior? Son preguntas que debemos de considerar. ¿Cómo estamos viendo esas rocas, esas piedras en el camino? ¿Sí? Si usted las está viendo como lo último que dijimos, como algo que usted puede usar para construir, ¿sí? O como escalones, peldaños hacia esa madurez espiritual superior, usted está en el camino correcto, ¿verdad? Viendo nuestra situación actual como un obstáculo para crecer, no nos va a llevar a ningún lado. Al contrario, nos va a alejar de esa relación que debemos de tener con nuestro Señor. Tenemos dificultades, pero usted y yo nos podemos preguntar, de hecho, ¿qué tan cerca estamos de esas dificultades? Por ahí escuché el comentario de un pastor. Él decía, él tenía problemas con su vista, ¿sí? Y él decía, yo viví con una pérdida visual severa durante la mayor parte de mis 50 años o más, ¿sí? Y él decía, era como vivir en una burbuja de 2 metros. ¿Por qué una burbuja de 2 metros? Porque dice, yo no podía ver más allá de 2 metros. Mi mundo era 2 metros, ¿sí? Si no pudiera ver un objeto distante, para mí no existía, ¿sí? Y la vida consistía solo en lo que podía ver yo de cerca. Dice el pastor, esto minimizó mi perspectiva, me hizo concentrarme en una cosa a la vez, ¿sí? Que es algo bueno. De una tribulación, de un problema, él aprendió algo bueno. Él aprendió a concentrarse una cosa a la vez, ¿sí? El Señor no trabajó en la creación en un solo día y lo hizo todo en un solo día. No, lo hizo en varios días. Y llegó hasta el día en que dijo, es tiempo de descansar.
reposo, ¿sí? Son cosas que a veces no podemos ver, porque estamos enfrascados en lo que apenas alcanzamos a ver. Él también decía que a menudo, cuando algo se acercaba lo suficiente para que él lo pudiera ver, ¿verdad? No tenía tiempo para reaccionar. Y a veces bromeaba con la familia, decía, si puedo ver una serpiente de cascabel, es que lo más seguro es que estoy muy cerca de ella, ¿sí? Pero algo importante que dijo en su plática, él dijo que cuando su visión mejoró drásticamente en la mediana edad, su mundo se amplió significativamente. Dijo él, pude ver varias cosas a la vez, ya no me concentraba en una sola. Pude ver a largo alcance, decía él. Sabía lo que había por delante en mi camino por mucha distancia, varios metros. Y, y si había una grieta en la acera, en la banqueta, ya para mí ya no era un objeto de preocupación, porque mi rango visual ahora era mayor, ¿sí? Entonces, hay un punto aquí importante que debemos de aprender. Tenemos que adquirir una perspectiva eterna, ¿sí? ¿Cómo ve mi Dios mi vida? Lo vimos la semana pasada. Para Él, ¿qué es la vida? Pero también debemos de ver qué otras cosas que nos rodean en esta tierra debemos de considerar para nuestro caminar y para honra y gloria de Dios. Adquirir una perspectiva eterna. La perspectiva espiritual también es así. Justo lo que le pasaba a este pastor, ¿verdad? Cuando nos volvemos miopes acerca de nuestras dificultades, no vemos el panorama a largo plazo. Lo que nos espera con Cristo no lo podemos ver. Eso que el Señor tiene para nosotros, más allá de la prueba, más allá de la enfermedad, inclusive más allá de la tumba, no lo vamos a poder ver. Sin embargo, por la confianza que tenemos en el Señor está esa gran esperanza. Es como un telescopio la esperanza. Nos da la capacidad de ver lejos, de enfocarnos en lo que está por venir. Y esto es lo que hizo Jesús. Ahí en Hebreos 12, del 1 y el 2, me dice, corramos con perseverancia la carrera que nos ha sido señalada. Pero después viene algo bien importante. ¿Cómo lo hacemos? Fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En algunas versiones dice el pionero y consumador de la fe. ¿Y por qué? Por el gozo puesto delante de él. Ese gozo que él puso delante de él le ayudó a soportar la cruz, despreciando la vergüenza, el vituperio, porque una crucifixión era el acto más vergonzoso que se le podía dar a un ser humano. ¿Y qué pasó? Se sentó a la diestra del trono de Dios, donde actualmente rige y gobierna el universo, y donde cuida y aboga por ti y por mí. Hermanos, Jesús superó esa horrenda agonía en la cruz. ¿Cómo? Al mirar hacia adelante, hacia lo que él esperaba. La compra de la salvación para toda la humanidad. Esa resurrección victoriosa que hasta el día de hoy celebramos. Y ese reino supremo, ¿verdad? A sus pies. Desde ahí, desde la diestra del Padre. Pero cuando nos ponemos, no sé, como de puntillas, ¿verdad? Tratando de ver más allá de nuestra perspectiva, de nuestros problemas, y fijamos nuestros ojos en esa esperanza donde se encuentra nuestra salvación, es cuando vamos a poder tener ese verdadero gozo a pesar de todas las circunstancias. Es un concepto difícil de entender, pero la palabra me dice que mi Jesús experimentó eso. Mi Jesús decidió ver más allá antes de preocuparse de esos clavos en sus manos y en sus pies, de ese castigo que se le propinó antes de ir a la cruz. ¿Sí?
Y sí podemos mirar más allá de las dificultades, porque la vida en esta tierra ya hablamos mucho de esto. Sabemos que es temporal y tenemos algo mucho más grande y más glorioso esperándonos. Segunda de Corintios 4:17 me dice, porque nuestros problemas actuales son pequeños y no van a durar mucho. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que los supera con creces y durará para siempre, dice la nueva versión internacional. Hermanos, cuando tú y yo nos concentramos en lo que nos espera allá en la eternidad, fácilmente podemos abordar el dolor de este lado de la vida con alegría. Para muchos que no conocen el sacrificio de nuestro Señor, para muchos que no tienen una relación directa, seria con nuestro Dios, esto suena como una alegoría, ¿sí? Pero sí, tenemos que aceptar que no es fácil, ¿sí? Ahí donde está usted, repita conmigo, no es fácil, ¿sí? Es muy difícil experimentar gozo cuando te enfrentas, no sé, a un diagnóstico de cáncer, o cuando estás parado ante la tumba de ese ser querido que se quitó la vida suicidándose, ¿sí? O cuando experimentas por ti mismo la devastación causada por un huracán o un tornado. Hermano, yo luché por levantar la voz en alabanza a mi Dios, cuando recibí ese resultado positivo al coronavirus. Y al mismo tiempo ver y sentir cómo mi salud se quebrantaba, al punto de tener que esforzarme al máximo para poder tan siquiera respirar. Sin embargo, el Señor, en su misericordia infinita, nos permite descubrir que podemos alcanzar una perspectiva de gozo cuando enfrentamos esos puntos críticos en nuestra vida, cuando podemos ver la realidad y en realidad lo que Dios quiere para nosotros. Esas son decisiones que debemos de tomar. ¿Y cuáles son? Déjeme enumerárselas. La primera sería, concéntrate en Jesús. Concéntrate en Jesús. Sigue su modelo. ¿Cómo abordó él la vida? No se inmutó por la tormenta en el mar de Galilea porque sabía que él era el Señor del viento y de las olas. Sabía que algo totalmente inesperado y sin precedentes sucedería después de su muerte. ¿Qué fue? La resurrección. Cuando nos enfocamos en él, hermanos, su amor por nosotros y su poder, que es más fuerte que cualquier cosa que nos desafíe, los problemas que enfrentamos ya no se ven tan terribles o sin solución. Otra decisión que debemos de tomar es considerar los problemas, como dijimos anteriormente, como bloques de construcción, como ladrillos para construir. ¿Sí? Se te enfrenta un problema, lo voy a usar para crecer. Lo voy a usar para fortalecer mi ánimo, mi espíritu y mi relación con el Señor. Los problemas pueden ser como misiles, ¿sí? Lanzados desde la mano del enemigo. Pero nuestro gran Dios, hermanos, que está precisamente en el negocio de hacer uso redentor de todas las cosas, Él puede traer resultados constructivos aún de las fuerzas destructivas. Hebreos 4, versículo 15 en adelante. Es muy conocido, ya lo hemos leído varias veces. Nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿sí?, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
consideremos los problemas como algo que podemos usar para construir, ¿sí? Solamente piense en esas miles de personas que han encontrado valor después de haber enfrentado grandes dificultades. A mí me impresiona ver soldados que han perdido ambas piernas porque por ahí les explotó una mina en el campo de batalla y regresan a casa sin piernas. Y después, con esas prótesis, se animan hasta a participar en carreras o correr diariamente, algo que mi doctor me dijo que yo debo estar haciendo todos los días. Y yo tengo dos piernas. ¿Sí? Viendo el testimonio de ese hombre, no recuerdo cómo se llama, pero tal vez usted lo haya visto. Es un jovencito que, bueno, ya ni tan jovencito, ya es grande. No tiene brazos ni piernas. Seguro usted ya lo ha visto. Más todo lo que ha logrado en sus campañas para animar a los débiles, a los oprimidos. Ha estado en todo el mundo, da conferencias. Él no esperó que su desgracia marcara su vida. Él prefirió el gozo. Y él lo dice en sus conferencias, ¿verdad? Cuando él habla del Señor, él lo habla de una manera en que es fácil creerle. ¿Sí? También piensa en aquellos que por su fe inquebrantable, ¿sí?, llegaron a ser perseguidos, ¿verdad?, por seguir a Jesús y aún muertos, ¿verdad? Pero en retrospectiva, yo puedo ver que mi propia vulnerabilidad a los síntomas causados por ese virus, ¿verdad? Un virus que ha probado ser mortal. Eso a mí me ha convertido siento que me ha convertido en una persona mejor y más fuerte. No le puedo explicar cómo, pero está sucediendo. ¿Por qué? Porque en esos casi 30 días, esa situación me enseñó a depender completamente de Dios, aún para las cosas más pequeñas o insignificantes. Y créanme, hermanos, que yo no cambiaría ese gozo por nada en esta vida. Otra decisión para tomar, hermanos, muy importante, y ya lo hablamos en otros estudios. Reconozcamos la vida como algo temporal. Aprendamos que es temporal nuestro paso sobre esta tierra. Los años pasan rápido y, y cuanto más se envejece, siento que los días pasan más rápido. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero sí sabemos algo, que la palabra me lo dice. Y me lo dice varias veces y me advierte para que me prepare. Algún día todo esto va a terminar. Algún día experimentaremos las glorias del cielo para siempre. Lo que vemos ahora como grandes agujeros en nuestra existencia en esta tierra, los miraremos hacia atrás y los veremos como pequeños hoyitos por ahí, nada más. Sí, porque vamos a estar adorando en el trono de nuestro Señor. Y quizá nos preguntemos, ¿por qué estaba tan preocupado? ¿Por qué estaba tan molesto? Y miras tú alrededor, estando allá en gloria, y va a seguir tu pregunta en tu mente, ¿por qué me preocupaba tanto? ¿Por qué no había gozo en mi vida? Reconozcamos, hermanos, que esto es solo por un poco de tiempo. Decía el pasaje que leímos, el Señor está cerca. Otra decisión más a tomar, hermano. Hagamos lo que hacen la gente de campo, ¿verdad?, para subsistir. ¿Qué hacen? Siembran. Y cuando uno siembra, llega el momento de cosechar, ¿verdad? A todo eso se le llama cultivar. ¿Qué debo de cultivar? Bueno, decídase a cultivar una perspectiva eterna, en base a la perspectiva de Dios. Es por eso que estas series son importantes, porque yo debo de saber cómo mi Dios, el creador del universo, mira hacia nosotros. ¿Qué es la vida? Vimos el domingo pasado. ¿Qué es el gozo para Él? Lo estamos viendo hoy. Yo necesito saber cómo mi Señor me diseñó al ver su palabra.
Y en su palabra me va a decir acerca de la fe. En su palabra me va a decir cómo mira él el pecado. En su palabra él me dice cómo mira la vida y cómo debo yo de caminar en ella. Es por eso que esta serie es importante, hermanos. Estamos en una etapa en la que es primordial que sepamos cómo mi Señor mira todos los aspectos de nuestra existencia en esta tierra. Cultivemos una perspectiva eterna. ¿Sí? No esperemos hasta que lleguemos al cielo. Ha llegado el momento hoy, sí, es hoy. O tal vez yo podría decir desde ayer deberíamos de haber empezado a desarrollar una visión de largo alcance, como lo que hablábamos al principio. Miremos todo en nuestra vida a la luz de la eternidad. Mejor aún, hagamos que esos momentos difíciles que usted y yo podamos tener también cuenten para el reino. Sí. Pero si usted le pone odio, enojo y toda esa serie de sentimientos negativos a ese momento difícil, el Señor no se lo va a contar. ¿Por qué? Porque el Señor me dice en su palabra, regocíjate siempre. Sé constante en el gozo. La paz que yo doy no te la puede dar nadie. Hagamos que esos momentos difíciles, hermanos, cuenten para el reino. Si a usted le toca, y Dios quiera que no, ¿verdad?, entrar en una sala de pacientes de cáncer, pregúntese, ¿con quién puedo compartir el mensaje del Evangelio hoy? ¿Sí? Eso es gozo. Aún en medio de la tribulación, usted está pensando en lo eterno. Después de todo, la salvación eterna de alguien es más importante que su comodidad durante la quimioterapia. ¿Sí? Dios bendiga a los hermanos, a los seres humanos que en estos momentos están pasando por eso. Es difícil. Yo he platicado con un par de personas. Tengo un sobrino que vivió en quimioterapia por meses, trasplante de médula ósea y todo eso. Y el año pasado nos visitó y me dio gusto verlo porque siempre con una sonrisa en su boca. Y siempre pensando en el futuro, planes y muchas cosas. Y no acordándose de lo que quedó atrás. ¿Sí? Y él no dice, yo vencí el cáncer. No, él dice, mi Señor estuvo conmigo y sigue conmigo. Aquí en esta mesa, él dijo esas palabras. No somos nada. No podemos nosotros vencer ninguna enfermedad. No. Él lo dijo claramente. Fue mi Señor porque estaba conmigo y él sigue conmigo porque así lo prometió. Yo recuerdo cuando mi madre daba clases en la iglesia a los niños, a los pequeños. Y pues los niños son niños. Por ahí había uno brincando, por ahí había otro niño jalándole las trencitas a una niña, otro muchachito por ahí poniéndose en peligro al subirse a una mesa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y venían las hermanas y la criticaban, las hermanas de la iglesia. Pero yo creo que mi madre no veía eso. Ella le dijo a una de esas hermanas, tenemos que ver a los niños inquietos durante la clase de esta escuela, ¿verdad? De esta escuelita bíblica, como almas que necesitan expresiones del amor y el poder de Jesús. No como matones que amenazan por causarle dolores de cabeza a nivel de migraña. Visualice el gozo que sentirá cuando estas vidas jóvenes traspasen el umbral de la fe en Cristo. Y tenía mucha razón. Tú no sabes que ese niño inquieto puede ser el siguiente evangelista. Tú no sabes que ese pequeño que está por ahí causando problemas va a ser un excelente padre de familia que va a llevar sus hijos a los pies del Señor. No lo sabes. Veía las cosas con una perspectiva eterna. Aún en medio de la dificultad, la palabra de Dios me dice que es posible.
Otra decisión muy importante que tenemos que tomar en nuestra vida, hermanos, es mirar lo que tienes, no lo que no tienes. Mirar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Cuando por ahí investigué la palabra gozo en la Biblia, descubrí que el salmista a menudo daba razones por las que podíamos estar llenos de gozo. Y si usted me acompaña al libro de los Salmos, podemos empezar en el Salmo número 5, ¿sí? Salmo número 5. El 11 me dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Qué estaba diciendo aquí el salmista? De que Dios extiende su protección sobre aquellos que se refugian en él. Y en el 16:11, Salmo 16:11, me dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios nos da a conocer los caminos de la vida. Él nos dice por dónde es el camino, ¿sí? Para que nos alejemos de tribulación, de problemas, de tristezas. Él nos dice cómo, ¿sí? ¿Cómo era posible que el salmista David en este Mictam 16 pudiese decir delicias a tu diestra para siempre? ¿Qué ocurría en su vida que con firmeza podía dar ese enunciado, podía enunciar esas palabras? Piensen en ello, hermanos. Vaya conmigo al 21, Salmo 21, versículo 6, me dice, porque los has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. En pocas palabras, ahí el salmista estaba diciendo, la presencia de Dios está con nosotros. Y brinque por allá al 51. Salmo 51, versículo 12. Me dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hemos encontrado, hermanos, la salvación a través de su perdón. Y ya por allá, por el 126. ¿Sí? Salmo 126. Versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Dios ha hecho, y usted lo puede atestiguar, grandes cosas con nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Estar gozoso de lo que Dios ha hecho, porque sé que hay más ahí esperando. Dios tiene más cosas para mí esperando. Para cuando llegue el tiempo de que yo las reciba, ahí las tiene preparadas. ¿Sí? Él va a seguir haciendo grandes cosas en tu vida y en la mía. Tenemos tantas y tantas bendiciones espirituales, hermanos. Yo creo que en lugar de enfocarnos en los problemas del día o en nuestro nivel de dolor que podamos tener actualmente, yo creo que podemos encontrar gozo en lo que Dios nos ha dado. Sí, efectivamente, podemos sufrir, pero Él ha prometido nunca apartarse de nuestro lado, tal como decía mi sobrino. Él está con nosotros. Puedo tener gozo porque sé que Jesús comparte mi dolor. Y sería mucho peor sin Él para poder soportar eso, si Él no está conmigo. Otra responsabilidad, hermanos, otra decisión que debemos de tomar es ver la maravilla del mundo como si fuera la primera vez. Sí.
Es algo bien sencillo. Si los problemas de su vida se arremolinan, ahí se agrupan a su alrededor, en esas capas que lo sofocan, ¿verdad? Usted salga y mire la creación, ¿sí? Lo que leímos esta mañana para iniciar el servicio me lo dice ese pasaje ahí en Filipenses. Mire la obra de sus manos. Reflexione sobre ese pajarillo en vuelo. Esas nubes que cambian de colores iridiscentes allá cuando se está poniendo el sol. Inclusive, si tiene la oportunidad de ver una mariposa, acérquese y vea lo intrincado de los colores en las alas de esa mariposa. Mi Señor hizo el mundo tan complejo, pero a la vez creativo. ¿Y sabe qué? Todavía Él está a cargo. Él sigue en pie de lucha. Él sigue estando ahí tal como lo ha prometido. Por último, hermano, una decisión que ha probado ser muy difícil para muchos seres humanos que creen en el Señor. Aférrese a la esperanza. Agarrémonos de esa esperanza con el mismo sentir que aquella mujer, que la clasifican aquí en la Biblia como la mujer con el flujo de sangre. Ella pensó solamente un pequeño toquido en ese manto traerá para mí lo que desea mi corazón, lo que desea mi vida, lo que para todo el mundo es imposible, lo que por años he estado anhelando, solamente un pequeño toquido. Pero hay un canto por ahí que dice que no solamente quiero tocar tu manto, sino quiero agarrarme, abrazarme, aferrarme a él. Pues más o menos así dice el canto. Aférrate a la esperanza. Aferrémonos a esa promesa. La esperanza es ver más allá de lo visible para lo invisible. Yo creo que como cristianos, hermanos, experimentamos gozo porque somos un pueblo de esperanza. Estamos seguros de que lo invisible es mucho más glorioso de lo que se ve en esta tierra. Nuestros problemas van a pasar, tal y como esta tierra va a pasar. Pero la gloria de Dios va a reinar por siempre. Y hermanos, eso es digno de un gozo completo. Estaba leyendo acerca de las campañas de Napoleón para conquistar Europa. Y por ahí tenía varios generales muy capacitados. Uno de ellos se apellidaba Massena. Ese general tuvo una estrategia de caer cerca, creo que eran 18,000 soldados los que traía. Había que conquistar una región de lo que hoy es Austria. Y había un pueblo que se interponía en el avance de las fuerzas. Y ese general decidió rodear la ciudad, a excepción de una área donde no se podía por las montañas y eso, ¿verdad? Y él sabía que en esa ciudad no había medios no tenían medios para defenderse, ¿verdad? Pero por ahí el ayuntamiento de la ciudad, al saber de la situación, ya casi había decidido rendirse, ¿sí? Rendirse ante esos 18,000 soldados del general Massena. Pero vino uno de los ancianos de la iglesia y les recordó a los del ayuntamiento que era Pascua, era la Pascua, ¿verdad? Y les rogó que se celebraran los servicios como lo habían estado haciendo por años, ¿verdad? Y que dejaran ese problema de los soldados en manos de Dios. Y los convenció, ese anciano los convenció y eso hicieron. Pero los franceses, ¿verdad? Que eran los soldados, cuando escuchaban el repique de las campanas de la iglesia, ¿verdad? Porque así celebraban para allá. Era parte de la celebración. Esos soldados, esos generales, esos capitanes, listos para la batalla, listos para atacar y destruir,
llegaron a la conclusión de que tal vez un ejército austriaco ya había venido por el otro lado donde no habían cubierto, ¿verdad? Y estaban relevando el lugar. Y rápidamente levantaron el campamento, ¿verdad? Y antes de que dejaran de sonar las campanas, todos esos 18,000 soldados franceses se habían desvanecido. Hermanos, el incidente se ha repetido a menudo en vidas individuales, en la tuya y en la mía. Han hecho sonar las campanas de alegría ante el dolor, ¿sí? Ante la enfermedad, quizá ante la pobreza o el miedo o la soledad o todas las demás pruebas que podamos tener. Entonces las campanas de alegría han conquistado. Y rápidamente el enemigo se ha escabullido. Y rápidamente los que campanean, ¿verdad? Los campaneros se han encontrado en posesión de ese campo de batalla. Es el gozo del Señor. Proclamemos el gozo del Señor en todo momento. Dice la palabra siempre, estar gozoso siempre. El enemigo va a huir, porque el enemigo va a saber que nuestra esperanza, nuestra fe está puesta en la roca, en esa roca inamovible que es nuestro Señor. Ningún enemigo, hermanos, es tan fuerte como la fe cuando ésta está acompañada de gozo. Cierre sus ojos, hermanos, por favor. Amado Señor, gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por este tiempo de enseñanza y aprendizaje, Padre. Señor, tú quieres que nuestra alma, nuestro espíritu esté gozoso, Señor. Eso te halaga, eso te alaba, Señor. No solo porque estamos obedeciendo tu palabra, sino porque estamos preparándonos para ese día en que estemos cara a cara, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu promesa. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo Jesús, que partió hacia esa cruz con gozo en su corazón porque percibía, sabía lo que vendría después. Nuestra redención, Señor. Y por ella, Padre, hoy te agradecemos. Por ella vivimos, Señor, y por ella podemos vislumbrar el resto de tiempo que le quede a esta tierra, Padre, hasta tu segunda venida. La proclamamos, la esperamos, Señor, y confiamos en tu fidelidad. Padre, a esta hora, Señor, en un mismo sentir, rogamos por la vida de mis hermanos y por cualquier dificultad en la que se esté atravesando, Señor. Permítenos verla como algo que nos va a servir para fortalecer nuestro espíritu y con ello, Señor, alabar tu nombre. Padre, en nuestra carne es muy difícil, pero tú has prometido acompañarnos a lo largo del camino. Tú no tomas descansos, Padre. Tú no duermes, tú no nos abandonas. Tú eres constante, Señor, en tus promesas. Tú eres constante en tu amor. Alabado sea tu nombre, Padre amado. Permite que esta semana, Señor, que empieza mañana, semana de trabajo, sea de bendición, sea de enseñanza, aprendizaje, Señor, pero también sea una muestra más de tu fidelidad en nuestras vidas para cada uno de mis hermanos. Llévanos y tráenos con bien. Padre, que las personas con las que vayamos a tratar esta semana vean una luz en nosotros. Permite, Padre, que nuestra lengua se afloje, Señor, y contemos tus maravillas con gozo, Señor. Como ese ejemplo, Padre, de aquella persona que tiene que ir a tomar quimioterapia por un cáncer, buscando a quien en ese lugar poderle compartir de tu amor, en medio de la dificultad. Padre, a esta hora damos bienvenida a tu gozo en nuestras vidas. Hazlo una realidad a cada momento
de nuestro vivir. Perdona nuestras faltas, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.